Voy con estas preguntas de Joseph. Primera pregunta: ¿cuál es la relación entre belleza y gusto helenocéntrico y la diferencia colonial en la modernidad? Bueno, para profundizar en eso te recomiendo una historia de la estética, puede ser la de Raymond Bayer, por ejemplo, que digamos ahí está como la conceptualización canónica del asunto, pero así en líneas generales, desde nuestro punto de vista, el concepto de gusto uno no lo encuentra en la antigüedad como con importancia realmente, ¿no? Lo agradable, se habla de lo agradable, lo desagradable, pero el concepto de gusto es un concepto ya moderno. Tiene que ver con el desarrollo de la estética como teoría de la percepción de la belleza, de la percepción del sentimiento de lo bello. Y eso aparece el concepto de gusto como cosa importante, porque aparece, claro, en la modernidad el énfasis está en el individuo y en una relación de sujeto-objeto con la naturaleza. O sea, el individuo se pone por encima de la naturaleza y se pone por encima incluso de lo que antes se llamaba Dios, ¿no? Sí, es lo que va a pasar justamente con el devenir de la ciencia, por ejemplo, de la modernidad. Pero entonces, bueno, gusto es importante en la modernidad por eso, pues, porque se trata ahora, la importancia de la modernidad le da una importancia gigantesca al concepto de individuo. Entonces, ¿quién gusta? Bueno, un individuo. Si no hay concepto de individuo, el gusto no tiene como mucha importancia, ¿verdad? O sea, si por ejemplo el concepto que más importa es el del ser, pero el ser no en el sentido de la modernidad, sino a la manera griega, por ejemplo, ¿no? Como participación en alguna forma de divinidad, en algún relato divino. O sea, la manera socrática, por ejemplo, se es en la medida en que se comprende la persona y la comunidad, o la filósofo o el filósofo, se comprende como parte de una naturaleza divina superior que trasciende la existencia material, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí el concepto de gusto no tiene como mucho lugar porque es como que la vida material es secundaria, ¿no? Entonces los afectos, por ejemplo, no son tan importantes, o los sentimientos no son tan importantes, o la sensibilidad tampoco es tan importante, o sea, los sentires, los placeres tampoco son tan importantes, ¿no? Desde el punto de vista de esa filosofía, lo más importante sería participar en esa esfera de lo divino. Entonces, bueno, el gusto no tiene como mucho sentido ahí, ¿no? Pero lo que sí tiene sentido es el concepto de belleza, y ahí lo que hacen los griegos es que el concepto de belleza griego es el concepto igual del de ser, de participación de la verdad. Y la verdad, o sea, lo bello es lo que participa de la verdad, o lo que deviene de la verdad también. Y la verdad en un sentido místico, o sea, la verdad es lo que está en el sentido griego, lo que está fuera, platónico, perdón, lo que está fuera del mundo, en términos teológicos, así, místicos, ¿no? La mayor belleza que uno ve en este mundo es la presencia, el reflejo de la presencia como reflejo de la belleza de las ideas. Y lo mismo sucede en Aristóteles, algo parecido. Lo único es que las ideas no están fuera de este mundo, sino en este mundo, según Aristóteles. Pero igual es un concepto, según Aristóteles, la belleza, bello sería participar, hacer que las cosas, por ejemplo, la bella tragedia es bella en la medida en que participa de los conceptos universales del ser humano, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, ahí los griegos, bueno, generan ese par de conceptos que luego tienen unas versiones, luego se siguen desarrollando en el medioevo, ¿no? Lo que sucede con la creación de Europa es que Europa surge desde un mito. Uno de sus mitos es que Europa surge de los griegos. Es uno de los mitos de Europa, lo cual no es cierto, es simplemente una concepción de origen, pues, que se plantea esa cultura como mito de origen, pues, ¿no? Y bueno, ahí sí que ya es importante el tema del gusto y tal, ¿no? Y el gusto, entonces, o sea, el referente de lo bello y de lo que gusta para esta nueva cultura europea
sería la manera en cómo esa cultura o los poderosos en esa cultura se imaginan el mundo griego. Hay varios autores que plantean, por ejemplo, Martín Bernal, que es uno que siempre revisamos, que está planteando cómo el concepto de antigüedad es un concepto creado, o sea, el concepto de antigüedad griega es un concepto creado por la filosofía y por la historia europea, la historiografía europea, para decir su pedigrí, de dónde supuestamente vienen, ¿no? Supuestamente vienen de los griegos y tal, ¿no? Entonces, claro, el concepto de gusto que se forma, que empieza a formarse en Europa, tiene como referencia esta construcción imaginaria de lo que sería lo griego. Es imaginaria porque, por ejemplo, hay todo un gusto en las sociedades europeas por lo blanco, por ejemplo. Entonces las esculturas blancas, toda esa cosa de la blanquitud del mármol, ¿no? El mármol blanco igual a civilización, mármol blanco igual a gran cultura. Y lo que no supieron estos sujetos de la temprana modernidad europea es que el blanco del mármol griego, de la antigüedad griega, no era blanco, era polícromo, o sea, tenía muchos colores. Lo que pasa es que con el devenir de los años, del tiempo, todos esos colores se cayeron, igual que en Roma. Entonces ves el tema de cómo los europeos empiezan a construir su gusto desde esas imaginaciones de cómo supuestamente sería el mundo antiguo. Eso sería como un gusto helenocentrado, ¿no? O sea, que también tiene como en la invención de Grecia como antigüedad su referente, pues, su cosa. La segunda pregunta, la respuesta es esta. Vuelvo a responder una vez más lo mismo, pero voy pues. ¿Cómo afecta la belleza eurohelenocentrada en las jerarquías de poder, en el sexo, en la socialización del sexo, el género, la raza, la clase, la relación con la naturaleza? Bueno, así. En esta cultura, cuando alguien se activa sexualmente, generalmente se asocia con patrones de belleza eurohelenocentradas, noreuropeas, bien cristianas, una tradición bien cristiana, etcétera, ¿no? Luego, lo que sucede con la sexualización es que el sexo, la manera en que nosotros performatizamos, actuamos, la relación sexo-género es desde la apariencia. O sea, somos hombres o mujeres en función de que tengamos ciertos comportamientos y ciertas apariencias. Entonces, esa apariencia está atravesada, está determinada por los patrones de belleza de la modernidad. Lo mismo sucede con el género, ¿no? Lo mismo sucede con la raza. Es decir, nosotros pensamos que somos de una cultura que piensa que existen razas negras, blancas, amarillas, indias, etcétera, ¿no? Eso es una invención, es una mentira, pero que pasa por verdad en esta cultura, funciona como verdad en esta cultura, y esa verdad está identificada por criterios estéticos. O sea, se supone que se habla de negro, se habla de amarillo, son criterios cromáticos, son criterios asociados a la noción de belleza, además al concepto de ser humano que tiene la modernidad. Porque el concepto de ser humano que tiene la modernidad es europeo, blanco, nórdico, caucásico, hombre, masculino, propietario. Y el concepto de belleza femenina está asociado también a ese concepto de masculino de la belleza. Entonces, bueno, ahí ve, el concepto de raza está atravesado por el concepto, está determinado por el concepto de belleza, ¿no? Por la estética de la modernidad. Es fundamentalmente un concepto estético, porque entonces se habla del blanco y del no blanco, es cromático, ¿viste? Lo cual también es una gran falsedad, porque nadie es negro y nadie es blanco realmente. O sea, los cuerpos, las pieles son polícromas, no es blanca y negra las pieles, ¿no? Entonces, sobre esa ficción, una ficción estética, se monta en la categoría de raza. Lo mismo sucede con la clase social, ¿no? Está fundada también en la apariencia del tener. Se supone que, por ejemplo, la idea de la ascensión de clases, uno asciende de clase, es porque uno tiene la posibilidad de acumular cosas, de acumular trabajo ajeno.
Y, por ejemplo, cuando se supone que alguien asciende de clase porque accede, por ejemplo, a la educación universitaria, o accede a un título universitario, o accede a la posibilidad de tener cosas materiales, ¿no? Toda esa posibilidad es una posibilidad apariencial, ¿sí? Porque en última instancia el que asciende socialmente y, por ejemplo, logra hacerse rico, digamos, si quieren verlo, si utilizamos esa palabra, en última instancia, por ejemplo, no sé, pensemos en gente que hace mucha plata, toda esa plata es una gran ficción, es un dinero producido primero sobre la muerte, sobre la vida de gente a la que se le extrajo su energía de vida para transformarla en ganancia. Y por otro lado, la clase está asociada a la apariencia de la clase. Es decir, es como se hace mucho énfasis en aparentar ser rico, ¿no? O sea, y en última instancia ser rico es una gran apariencia, ser rico, porque por ejemplo, a menos que tú seas una de las 8 familias dueñas del sistema, si incluso llegas a ser un Bill Gates es en apariencia dueño del mundo. Si es un rico, evidentemente, pero su riqueza está todavía dependiente de las 8 familias dueñas del 80% de la riqueza del mundo, ¿no? Sigue siendo todavía un rico aparente, y eso aún más se ve en, no sé, en gente más cercana a la vida de nosotros, ¿no? No sé, aquel familiar que ascendió socialmente, ¿no? Y que, bueno, muestra los signos de su riqueza, ¿no? Entonces, bueno, en ese mostrar los signos de su riqueza es un mostrar estético, porque se muestra en función de los patrones de poder, de gusto, de belleza de la modernidad. Y lo mismo sucede entonces con la naturaleza, ¿no? Tenemos una aproximación bucólica, contemplativa con la naturaleza. O sea, en la medida en que decimos existe la naturaleza, que además es una de las cosas, de las características de la modernidad, la existencia de la naturaleza. Es decir, la naturaleza no existía antes de la modernidad como naturaleza, existía como madre tierra, como Pachamama, como Gaia, etcétera, ¿no? En la modernidad empieza a funcionar como una otra edad, como un otro que llamamos naturaleza, ¿no? Diferenciado del ser humano, ¿no? En otras concepciones no había esa diferenciación. Cuando se hablaba de Gaia o de Pachamama, no hay una diferenciación entre lo humano y la naturaleza, ¿no? Entonces, esa diferenciación es una diferenciación muy marcada por la estética, porque la naturaleza se convierte rápidamente, muy tempranamente en la modernidad, un objeto de contemplación estético. Se busca la belleza en la naturaleza, buscamos criterios de belleza en la naturaleza. Bueno, y así, etcétera. Esta pregunta la he respondido varias veces, la respondí una vez más porque, no sé, quién sabe. Y la tercera pregunta, que busca la relación entre la estética y la dominación ideológica en el contexto de la modernidad, busca mantenernos en estado de dominación, busca distraernos de la realidad real de los mecanismos de opresión, y busca disfrazar esos mecanismos de opresión, y busca distraernos de esos mecanismos de opresión y mantenernos ahí atados a sus formas de dominación, básicamente, ¿no? Hola, Catherine. Hola, gente. Bueno, voy con estas preguntas de Catherine, que están mucho mejor. ¿Considera que esos distractores estéticos, además de dominar las masas, también tienen el dominio de cómo percibimos el arte? Bueno, completamente. No sé qué opinan ustedes, pero me parece que es a través del arte. El arte es como el laboratorio de producción de los distractores estéticos de la modernidad. Es donde se han elaborado las técnicas, se han perfeccionado las técnicas, se han perfeccionado las instituciones, se han perfeccionado las filosofías y las políticas que han permitido la construcción de distractores estéticos masivos. Un ejemplo concreto de esto es que en el desarrollo de las técnicas de la pintura, en el Renacimiento, en el desarrollo de lo que llamamos realismo, en el Renacimiento, en el desarrollo de esas técnicas y el desarrollo de la política, de la política anclada a esas técnicas, toda técnica está anclada a política, están las bases de la visualidad que todavía hegemónica, la visualidad que hasta hoy día nos marca y nos determina, ¿no?
Es decir, la manera de ver la vida, la manera de ver al otro, a la otra, la manera de vernos en el espejo, la manera de construirnos nuestro imaginario, nuestra imaginación, de construir la subjetividad y de construir las relaciones entre las personas, está muy atravesado por el código visual que se produjo en la pintura renacentista. O sea, ahí el mundo del arte es un ejemplo de cómo el mundo del arte es un laboratorio de producción de los distractores estéticos masivos de la modernidad. O sea, a verlo así, sin el desarrollo de las técnicas de la perspectiva de Leonardo da Vinci, no existiría, por ejemplo, no existiría WhatsApp, no existiría Facebook, no existiría el cine, no existiría Hollywood, no existirían la televisión y la propaganda, ¿no? O sea, las técnicas de cada descomposición, de color, de construcción, de las formas, la perspectiva, todo ese desarrollo y la relación entre ese desarrollo y las alianzas con los banqueros Medici y la función de ese desarrollo técnico en función de esa alianza, ¿no? para estos banqueros y para el nuevo poder hegemónico emergente de la modernidad en ese periodo, esto es la burguesía en emergencia y el Estado nación como lo conocemos hoy día, tienen ahí en el arte una de sus fuentes y uno de sus laboratorios de producción. Bueno, ¿quiénes son los que o las que dividen la humanidad entre sensibles e insensibles atrofiados? Bueno, esta es una división que es constituyente de la modernidad. Está en el fundamento, está en el origen de la modernidad. Suponer que hay seres humanos superiores y seres humanos inferiores, asociados además a su origen étnico, lo cual llamamos raza, ¿no? Lo cual se llama raza, se llama así, raza. El asunto es que la estética, antes del desarrollo de la estética en el siglo XVIII, en el siglo XVI se da el debate de si son seres humanos o no son seres humanos las comunidades originarias de Abya, o sea, de este continente que llamamos hoy día América, ¿no? Entonces se plantea que en efecto hay una superioridad de los europeos, de quienes desde entonces se llaman a sí mismos blancos, sobre aquellos y aquellas que serían los no blancos, ¿no? El debate termina evidenciando que la posición de Europa, de la naciente Europa, es que en efecto hay gente inferior y que puede inferiorizarse por eso, ¿no? Esa inferioridad se plantea en primera instancia en términos de conquista y luego en segunda instancia en términos de, o sea, en primera instancia en términos de pueblo, un pueblo como superior a otro, y o sea, biológicamente y teológicamente superior supuestamente, y luego se plantea en términos racionales, o sea, con el desarrollo de la filosofía moderna sistematizada por Descartes en el siglo XVII, se plantea que los no blancos son inferiores racionalmente. Y luego el siglo XVIII hace la versión estética de eso. Dice, bueno, hay sensibilidades superiores y hay sensibilidades inferiores. La estética da cuenta de eso, ¿no? O sea, hay gente quienes pueden percibir con más precisión, habilidad y profundidad lo bello, y hay quienes pueden percibirlo, quienes perciben peor eso porque tienen una naturaleza inferior, por ende atrofiada. De ahí se desprende la idea de que quienes puedan percibir mejor lo bello son quienes están en estados como de salud. Hay una relación entre los estados de salud y los estados de percepción de lo bello que se impone desde entonces. O sea, ¿y quiénes son los que generan eso? Bueno, en la filosofía, evidentemente son quienes detentan el poder, pues, en general. O sea, ¿quiénes son los que imponen, te puedo decir nombre y apellido, los que imponen en el debate de Valladolid, ese del siglo XVI que te cuento? Bueno, es Ginés de Sepúlveda y el debatiendo con el padre de las casas, ¿no?
Ginés de Sepúlveda es quien propone la tesis de que los originarios de aquí son inferiores. Luego es Descartes en el siglo XVII el que dice que la racionalidad europea es superior. Y las instituciones asociadas a Descartes, sobre todo la institución que le da como continuidad a los estudios cartesianos tempranamente, que es Port Royal, ¿no? Y luego, ¿quiénes son los que definen que existen unos inferiores sensitivos? Bueno, en la filosofía uno lo puede ver claramente en Kant y en Hume. En David Hume, un artículo, 2 textos de Hume, uno que se llama de la norma del gusto, fundamentalmente en ese, y hay otro que se llama de la delicadeza del gusto y de pasión. Pero en la norma del gusto se plantea claramente que hay pueblos que tienen los sentidos inferiores, que son de sentidos inferiores, tienen los sentidos como atrofiados. Entonces habla, por ejemplo, el ejemplo que pone, el ejemplo del pueblo musulmán, ¿no? El pueblo del Corán, ¿no? Dice ahí que, bueno, lo dice textualmente, que las personas de ese pueblo tienen como menos posibilidad, menos capacidad sensitiva, perceptible, para captar la belleza. Y bueno, son los poderosos de siempre, de estos 500 años, los que siguen defendiendo esas tesis. Hoy día la defiende y nos las plantea y replantea una y otra vez mecanismos como y de una forma mucho más sutil cada vez más, pero Hollywood lo sigue haciendo de una forma cada vez más sutil, pero constante, de una forma constante. Sobre esta tercera pregunta de si se puede considerar que los movimientos como el movimiento LGTQB+, se puede considerar como una dominación estética ideológica, ahí recomiendo que se vea las apreciaciones sobre este movimiento en especial de, por ejemplo, María Galindo, que es una feminista radical boliviana, que devela cómo las agendas del movimiento LGTQB son agendas multiculturales, o sea, que están enmarcadas en el programa de dominación del multiculturalismo, que es la forma ideológica del neoliberalismo, ¿no? De la cultura, entre comillas, del neoliberalismo, ¿no? O sea, a través de toda clase de ONG y de muchas formas de reproducción de la ideología dominante, se nos vienen imponiendo las agendas del movimiento LGBTQ, etcétera, sobre todo del norte global, en las distintas y pluridiversas maneras de vivir la sexualidad y las identidades políticas en nuestra América, ¿no? Entonces, claro, hay que ver bien esos movimientos, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, me interesa mucho las propuestas de María Galindo al respecto, porque considerando los asuntos de la transitividad género-sexo e incluso el problema político de la existencia de esas dos categorías interrelacionadas, además género y sexo, la Galindo tiene unas propuestas como, bueno, bien políticas y bien profundas al respecto, ¿no? Ella además que trabaja también desde el campo del arte y que hace nada más su presencia y su apariencia ya tiene que ver con un trabajo de desafiar y de trascender los patrones ideológicos y estéticos de la modernidad, y específicamente lo que están enfocados en el intento de control y normatividad de lo que se llaman las diversidades generosexuales, ¿no? Bueno, hola, ¿cómo están? La segunda pregunta aquí, que si cuando se habla de la apariencia del ser occidental se enfoca en las apariencias de producción, en el sentido de productos mercancía, por un lado, sí, es muy importante para el mercado la apariencia de las mercancías, una de las cosas más importantes para la mercancía. De hecho, la mercancía lo que es como una suma de capas de apariencia.
de capas de máscara que están ocultando su verdad, la verdad de la mercancía, que es el robo de trabajo humano y de energía de vida humana y de expoliación y destrucción de la naturaleza. Todo eso está oculto estéticamente en la mercancía, pero no me refiero nada más a eso. O sea, eso se extrapola a la manera en que construimos nuestras vidas. Sí, desde un punto de vista del racismo que nos constituye medularmente a todas y a todos, así lo neguemos. Nosotros tenemos un patrón de lo que sería el ser humano, un patrón que es estético, un patrón asociado a la belleza de aquellos a quienes llamamos blancos, ¿no? Sobre todo cada vez más hacia un patrón noreuropeo, cada vez más hacia el norte de Europa. Es como que si la belleza estuviese, los cuerpos bellos estuviesen cada vez más hacia el norte de Europa, ¿no? Entonces, eso que no es real, sino simplemente la producción de una apariencia que consumimos como realidad, nos está afectando cuando nos vemos al espejo, cuando construimos nuestra propia apariencia, cuando consumimos cuando consumimos los modelos de estar en el mundo y sus apariencias, hacemos mucho caso a la apariencia de esos modelos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos también muy influenciados. O sea, desde un punto de vista de la raza también se construye estéticamente. Pero también cuando construimos la sexualidad también la construimos estéticamente, ¿no? Si nos constituimos asumimos los roles culturales de hombre y de mujer, pero también asumimos su apariencia, cómo debe verse un hombre, cómo debe verse una mujer. Es como muy importante la apariencia de la sexualidad. Pareciera que la sexualidad está marcada por la construcción de esa apariencia también en muchos sentidos, ¿verdad? E incluso llegamos a la visión radical de que ser hombre o mujer es una construcción misma estética, porque bueno, es como otra vez, son máscaras puestas sobre las realidades de los cuerpos que no tiene por qué ser equiparable a la máscara, ¿no? O sea, la máscara es una cosa y la realidad de los cuerpos podría ser otra cosa, ¿no? Lo que sucede en Occidente es que la máscara termina siendo la realidad del cuerpo, ¿no? No sé si en otras culturas pasa eso, pero en esta cultura pasa que lo que suponemos real de los cuerpos, por ejemplo, la condición de mujer u hombre, es una condición construida, pues, ¿no? Y que tiene que es una máscara puesta sobre una realidad biológica, ¿no? Que es una especie de interpretación de esa realidad biológica muy específica, una interpretación muy específica. O sea, no siempre el binarismo heterosexual ha sido tan importante en todas las culturas, ¿no? Hay culturas como la Yoruba que esa relación género-sexo no está determinada, no es tan importante para la construcción de la persona. En nuestra cultura eso es como súper importante, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con las máscaras, en este caso de género y de sexo-género, que nos imponemos. Las personas que se asumen trans demuestran esta condición construida del enmascarada, digamos, estética también, del género y del sexo. Bueno, y así. Y por último, Víctor, esta pregunta, ¿el gusto eurohelenocentrado hace referencia a los blancos civilizadores? Bueno, sí, claro, ¿no? Eso ya lo expliqué bastante en otros audios. Bueno, esta respuesta de las preguntas de Brainer. La pregunta 1 dice: desde un punto de vista personal, a quien quiera que se dirige esta pregunta es ¿qué consideras como bello o belleza? Y desde qué perspectiva lo asumes. La pregunta misma es una pregunta requete moderna, es una pregunta típica de esta cultura, una pregunta que da cuenta como de que estamos en esta cultura, que pareciera que tiene la tendencia esta cultura a
a asumirse como el punto cero de todas las culturas, ¿no? Porque la pregunta como que deja abierta que puede haber muchas nociones de estética o muchas perspectivas de dónde asumir lo bello, ¿no? Y justamente esto es la estética, ¿no? La posibilidad de que existe una pregunta como esta es la estética. O sea, la posibilidad de que la belleza sea una percepción, un sentimiento, y que de lo que se trata entonces es de cómo se percibe. Por eso es un sentimiento, por eso es tan importante el concepto de sentimiento, ¿no? Es decir, la estética lo que es la pregunta o la transformación de la belleza en sentimiento. O sea, no siempre en todas las culturas la belleza ha sido un sentimiento, y esta es la cosa, ¿no? O sea, no siempre ha sido un asunto de perspectiva desde donde se asume, o puntos de vista, y menos un punto de vista personal. Es decir, a un monje medieval de una abadía de los primeros siglos de lo que llamamos medioevo, o de lo que se llama medioevo, jamás podría preguntarse una cosa como esta, ¿no? ¿Qué es para mí lo bello? Y le pregunta a otro monje, ¿tú qué piensas que es lo bello para ti? Bueno, porque lo bello no es un sentimiento ni una perspectiva, sino solamente en la modernidad. Porque la modernidad tiene en su mito de origen un marcado énfasis en una somatocentralidad, como dice Jerome Kayogumi, o sea, el cuerpo es súper importante en la modernidad. Eso viene de una tradición de la cristiandad del cuerpo de Cristo, etcétera, que no voy a tocar en este momento, pero que en la modernidad entonces la cosa corporal, somática, o sea, de la percepción sensible, sensitiva, vinculada a al sentimiento individual, o sea, la persona individualizada, separada del cosmos y de la comunidad y de la relación con la reproducción directa de la vida a través de la agricultura, por ejemplo, y todos sus saberes asociados. Es decir, eso queda quebrado, entonces queda el sujeto, ya no sujeto a la tierra y a la comunidad, sino a una especie de un sí mismo que es terrible y que, digamos, tiene las consecuencias que hoy conocemos como psicopatologías, etcétera, malestares psicológicos, etcétera, pero que tiene su origen en esta posibilidad de en esta novedad de la modernidad de vincular la existencia a los sentimientos entendidos como sentimientos personales, o sea, la persona que siente, la persona sintiente, la persona individual sintiente empieza a ser de suma importancia, y esos sentimientos entendidos además como sentimentalismo en una esfera personal y cada vez más asociados al placer y al hedonismo, ¿no? Y de ahí surge la estética, ¿no? Es justamente la sistematización de eso en el siglo XVIII es la estética, ¿no? Una de las cosas interesantes de los estudios de la historia de la belleza y de la estética es que, bueno, en verdad no se busca como calificar la belleza, no es un problema de calificación, sino de cómo se ha comprendido la belleza en el tiempo. Una cosa interesante es que solamente en el periodo que llamamos, bueno, que se produce el concepto de estética, la belleza es entendida como sentimiento, por ejemplo, ¿no? Desde la modernidad para acá la belleza es un sentimiento. O sea, no es una realidad objetiva mística como se comprendía en otras culturas. O sea, tiene mucho que ver con el punto de vista, etcétera, como lo asumen. Pero entonces lo que hace la estética es como buscar comprender las distintas formas de producción de la belleza. Por un lado, eso tiene el problema de que supone que existe una noción de belleza en todos los pueblos, en todas las culturas, y que es como propio de la humanidad, que yo no estoy seguro si eso sea así. O sea, yo no creo que sea posible ni siquiera afirmar semejante cosa, porque simplemente no conocemos todas las culturas de la humanidad y de todos los tiempos y de todos los espacios del planeta Tierra. Y por otro lado, tiene la ventaja de que
algunas culturas históricas donde sí vemos que está ese concepto, podemos entender las diferentes formas en que ese concepto ha ido transformándose o apareciendo en función de las construcciones, bueno, políticas, económicas, civilizatorias de cada pueblo, ¿no? En la historia. La pregunta 3 te la dejo a ti, que la respondas tú. Si a ti te educaron, ¿qué opinas tú sobre tu educación en tu casa, ¿no? En todo caso, me parece que a nosotros no nos educan en nuestra, o sea, ¿qué significa que nos educan en nuestra casa, ¿no? Nuestros papás, nuestras mamás, nuestros tíos, tías, abuelos y abuelas. Bueno, influyen en nosotros, pero ya sabemos hoy día que hay un sistema que nos educa, ¿no? A través de miles de vías. La respuesta 4, el dividirnos a través de la palabra raza será una falta de personalidad global. Bueno, ahí hay una cosa interesante, fíjate, de una lo que se me ocurre decir es que es como una de las presencias así de la estupidez global, pues, ¿no? Sin duda, es una cosa así como verga, o sea, la estupidez como que existe y se llama raza, ¿no? Pero bueno, más que falta de personalidad, que podría ser, no sé, yo no entiendo mucho esa expresión, falta de personalidad. Pero sí es como una cosa bien difícil, ¿no? O sea, que a alguien se le ocurra pensar que, no a alguien, ni siquiera a alguien, sino a un grupo de gente grande, se le ocurra pensar que otro grupo de gente es inferior. Eso, ¿qué cosa está actuando ahí, no? Para que uno piense así, ¿no? Además de lamentable y demencial, o sea, implica como una cosa ahí, actuando en la gente que hace eso, que es terrible, ¿no? Que ahí Liliana Márquez en Venezuela está planteando que es una enfermedad, que es una patología. También lo planteó Frantz Fanon en su momento en Piel Negra, Máscaras Blancas, en la década del 50, en el 52 creo que es ese libro, que es una patología, el concepto de raza y de racismo, como también el de hombre de la cristiandad, es una patología.